7 de la mañana con 14 minutos con nosotros, Verónica Artola, la economista gerente del Banco Central del Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, en este espacio de primera impresión, para hablar acerca de varios temas que tienen que ver con el bienestar de la economía del país. ¿Cómo están esas cifras? Bienvenida. Y bueno, espero que haya pasado una feliz Navidad. Buenos días, Sofi. Muchísimas gracias también para usted. Una feliz Navidad y a todos los televidentes que nos siguen. Bueno, como Banco Central, como usted dice, ya estamos cerrando el año, estamos haciendo una evaluación de la economía, que nos trae cifras positivas. Por ejemplo, tenemos una expectativa de que el crecimiento del consumo de los hogares, sobre todo en este último trimestre, se va a recuperar. Recordemos que siempre diciembre es un año movido, un mes movido donde tenemos un 13º sueldo, entonces hemos visto que las ventas han aumentado ligeramente. De todas maneras, también tenemos que decir que lo que pasó en octubre, las cifras de la paralización del mes de octubre también nos van a afectar al crecimiento económico. Justamente estamos cerrando para el día de mañana poder anunciar cuánto sería realmente la previsión de crecimiento de este año 2019, pero lo importante es que estamos viendo para el año 2020 un crecimiento de alrededor del 0,7%, acompañado de un crecimiento de las exportaciones y sobre todo de las exportaciones del sector minero. El sector minero que hemos visto que, y como ha dicho el señor presidente, es el potencial que tenemos como Ecuador para los próximos años, y en ese camino justamente como Banco Central estamos jugando también un papel importante. Para ir desglosando las cifras, y pues entiendo de que se están cerrando pues los balances de este año 2019, usted nos habla de las pérdidas del paro, ¿ya están totalmente cuantificadas o el impacto que pueden tener en este balance económico de este año? Bueno, estamos depurando estas cifras, hemos trabajado con acompañamiento del Banco Mundial y estamos estimando que sea entre 700 y 800 millones de dólares aproximadamente las pérdidas que tendríamos por esta paralización. Entonces, realmente para 2 semanas es bastante recursos, 400 millones aproximadamente semanales. Esto es un impacto muy fuerte para la economía, sobre todo porque habíamos venido hasta el segundo trimestre, que eran los últimos datos que tenemos como Banco Central, con unos crecimientos que iban cercanos a lo que estábamos estimando entre el 0,2 y el 0,3% de crecimiento. Entonces íbamos con una racha interesante, digamos así, crecimiento, y después con el paro vimos este decrecimiento, pero como digo, lo bueno es que estamos revirtiendo también esa tendencia y para el año 2020 ya vemos un crecimiento. Un 0,7% es lo que se estima entonces para el año 2020. Usted nos hablaba de distintos sectores, entre ellos el de la minería. ¿Cuáles otros serán de gran impacto para el desarrollo económico del 2020? Hemos visto también que el sector de las exportaciones, sobre todo exportaciones de nuestros productos primarios, camarón, cacao, banano, nosotros como gobierno hemos dicho necesitamos en esos sectores ser muchísimo más productivos porque ahí somos buenos, hagamos realmente en lo que una ventaja competitiva que tenemos en relación a nivel mundial, entonces en eso también estamos viendo que vamos a tener un crecimiento interesante, una ligera disminución en las importaciones y eso es bueno. Es bueno porque eso significa que el consumo interno del Ecuador va a poder satisfacer también las necesidades, porque las importaciones nos restan también dentro del Producto Interno Bruto y por el contrario la producción nacional es mucho mejor. Y el sector de la construcción esperamos que ya el próximo año pueda despegar. Dentro de nuestro mismo gobierno, el plan Casa para Todos, el ministro de Vivienda lo ha dicho, ya van a poderse construir algunas casas. Hemos también firmado algunos convenios o algunos también endeudamiento con un bono social exclusivamente para el tema de construcción de casas. Entonces yo creo que son esos temas que ya se van a concretar en el año 2020 y que se pueden ver resultados. Incluso, Sofi, solamente para darle algunos datos, si nosotros en el Banco Central veíamos que por cada 100 millones adicionales que se invierte en el sector de la construcción, crecemos en 0,1%. ¿Qué significaría eso? Si aproximadamente estos 400 millones que van a venir el próximo año, que no están en esta estimación del 0,7, estaríamos hablando de 0,4 adicional, estaríamos sobre el 1% de crecimiento el próximo año, entonces realmente serían importantes noticias para el país. Realmente esto sí, es de impacto. La construcción venía decreciendo en los últimos años y a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde el mismo Estado de poner recursos a través del BIES y demás, no se habría logrado pues este crecimiento. Los elementos que se están poniendo ahora en juego realmente impactarán en este sector de la construcción. Sí, estamos jugando por los dos lados, por la oferta y por la demanda.
Como digo, por la oferta, justamente dando estas oportunidades para que constructores, por ejemplo, puedan tener también mayores accesos a crédito y puedan generar mayor construcción en el país, y la demanda poniendo créditos también muchísimo más asequibles para todos los ciudadanos. Bueno, son algunos de los ámbitos en los cuales se está trabajando pues para mejorar las cifras económicas del próximo año. Usted mencionaba que vienen también algunos desembolsos de los multilaterales. Precisamente en este sentido, ¿cómo se ha trabajado? Porque hubo, entendemos, una renegociación para lograr estos desembolsos para este 2019 y lo que llegaría en el año 2020. ¿Cuáles son pues los rangos en los cuales se pudo negociar nuevamente este acuerdo con el FMI y con los multilaterales? Bueno, justamente con lo que comentábamos, en el mes de octubre pasaron algunos sucesos en donde ya se vio realmente hasta dónde podríamos tomar algunas medidas y qué otras medidas tendríamos que justamente conversar un poco más, socializar con la ciudadanía, y en función de eso en el año 2020, específicamente, por ejemplo, el tema de los combustibles. En esa línea se recalibraron justamente las metas con el Fondo Monetario, y en lo que corresponde al Banco Central, la meta más importante que tenemos, o el indicador más importante, es el de reserva internacional. Cuando empezamos la negociación con el Fondo Monetario, habíamos acordado que las reservas aproximadamente terminarían en el año 2019 en 5.000 millones de dólares. Ahora hemos acordado que sea 4.200 millones, eso es una reducción de 800 millones de dólares, que de todas maneras tenemos que ir revisando. Bueno, ya está finalizando el año, pero que creemos que podríamos cumplir sin ningún inconveniente. Y ya para el próximo año creo que es lo más importante, 20 y 21 sobre todo, el tema de déficit fiscal, ya las metas son menos ambiciosas, por así mencionarlo, y un poquito más reales. Y la idea también ahí es que vamos a invertir más en el sector social, invertir más en los sectores más vulnerables, que es lo que necesita la economía. Y adicionalmente a eso, estos recursos que se aprobaron ya en la ley de simplicidad tributaria, alrededor de 600 millones de dólares, que no estaban contemplados tanto para justamente esta inversión social y ver cómo va a crecer la economía. Eso se está contabilizando, lo que va a ayudar también a que estas metas con el Fondo Monetario se puedan cumplir. 4.200 millones de dólares de reserva, pues, ¿qué se ha hecho para poder incrementar esta reserva? Nosotros desde Banco Central creo que lo más importante es justamente lo que hicimos la semana pasada de convertir el oro no monetario en oro monetario. Aumentamos nuestros activos líquidos en 235 millones de dólares, y es un impulso que nosotros como institución, como Banco Central, estamos dando en este sector que yo decía al inicio es tan importante para la economía, para el futuro. Tenemos actualmente 322 mineros artesanales o mineros formalmente, eso sí, establecidos, a los que nosotros como Banco Central estamos adquiriendo el oro, y esta medida lo estamos impulsando también para los próximos años. ¿Cuál es la imagen que se da con el fortalecimiento de la reserva del oro, o por qué se invierte en oro? Bueno, mundialmente y realmente históricamente un activo de reserva importante es justamente el oro. El oro lo que nosotros nos permite es tener un activo que después, si queremos convertirlo, por ejemplo, si queremos venderlo, podríamos hacerlo. Si queremos tener otras operaciones también en el mercado financiero, también es más importante. Porque si compramos a los pequeños mineros y ese oro lo tenemos en nuestra reserva o lo tenemos en nuestra bóveda, pero no nos permite acceder al mercado internacional, entonces tenemos una patita que nos falta. Entonces realmente con eso, incluso el mensaje que estamos dando al mercado internacional, y esto es muy importante que se entienda, son 235 millones líquidos que estamos cambiando el balance del Banco Central. Nuestra gestión desde junio del 2017, que estamos al frente del Banco Central, siempre ha sido mejorar el balance del Banco Central, fortalecer la reserva internacional, y finalmente ahora este es un hito más que estamos logrando con esta monetización del oro. ¿Se va a seguir comprando oro con estos mineros artesanales? Por ejemplo, entendemos que el 62% de estas compras se hace en Machala. Se está haciendo en Machala. Nosotros en octubre del 2018 abrimos una oficina en Machala porque justamente habíamos visto que ese es un potencial muy interesante, y a partir de eso realmente hemos tenido un crecimiento exponencial. Vamos a seguir comprando como Banco Central este mineral a los pequeños mineros, y ahí más bien hacer un llamado a los pequeños mineros que se formalicen, que traten de trabajar con nosotros como Banco Central porque pagamos el precio justo, le hacemos transferencias directas a las cuentas de los mineros y es muchísimo más seguro y realmente ganamos todos. ¿Cómo impacta el tener esta reserva de 4.200 millones de dólares que usted dice es la meta que
se ha planteado el gobierno y lo que se ha renegociado o recalibrado con el Fondo Monetario Internacional? La reserva es una variable y a mí siempre me gusta que la gente entienda, es como toda la liquidez que yo tengo en mi billetera, es como toda la plata que yo tengo para mis gastos. Entonces, cuando los mercados internacionales, cuando los mercados nacionales ven que realmente yo tengo una reserva importante que me va a permitir a mí cubrir todas mis obligaciones, tanto internas como externas, lo que genera eso es una confianza en el país. Hemos visto que poco a poco nuevamente el riesgo país está bajando, los bonos del Ecuador están recuperando precio y es gracias a estos indicadores que vemos que están realmente fortaleciéndose en estas últimas semanas. Ahora, economista, para finalizar ya y pues pensando en el año 2020, se quedaron parados algunos cambios al Código Monetario. ¿Cómo se va a insistir en esto el próximo año? ¿Cuáles son las proyecciones o las metas que tiene el Banco Central del Ecuador? Bueno, como Banco Central y como equipo económico siempre hemos dicho el tema de la independencia y de autonomía del Banco Central es muy importante justamente para fortalecer la reserva que estábamos hablando y para tomar las decisiones muchísimo más ágiles. Como se ha planificado un poco es hacer unos talleres de trabajo durante el primer trimestre del próximo año 2020 con la Asamblea, sobre todo con otros actores, para aquellos tal vez puntos que no fueron tan consensuados, que generaron algo de ruido, tal vez unos justificados, otros no tanto, pero sentarnos a la mesa un poquito para conversar durante el primer trimestre y entre abril y mayo ver si es factible volver a presentar una reforma al Código Orgánico Monetario Financiero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Importante, bueno, conocer cuáles son las metas, las proyecciones que tiene el Banco Central del Ecuador. La economista Verónica Artola nos acompañaba en este espacio. Quizá es la última entrevista que tenemos en este 2019, pero esperamos tenerla acá también en el año 2020. Que tenga unas felices fiestas de economista. Claro que sí, muchas gracias, Sofía, para ustedes también y un excelente año 2020. Vamos a una pausa, amigos y amigas. Enseguida regresamos con la ministra de Turismo para hablar sobre este feriado que ya se viene, feriado de fin de año. Es largo tiempo para aprovechar, recorrer nuestro país, conocerlo, apropiarnos más y, por supuesto, pasarla muy bonito con nuestros seres queridos. Enseguida regresamos.